El líder del partido nazi fue uno de los hombres más poderosos del siglo XX. Adolf aprovechó las aflicciones económicas, el descontento popular y las luchas políticas para tomar el poder absoluto de Alemania. Su invasión a Polonia en 1939 llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial y para 1941 las fuerzas nazis ya habían ocupado gran parte de Europa. Bienvenidos a Repasos para Zapazos. Hoy hablaremos de Adolf Hitler, el Führer. Y antes de empezar, si quieres votar por la próxima biografía, sígueme en Instagram. En las historias hago las encuestas para decidir a los personajes de los que hablamos. Eso sí, desde la próxima semana y durante todo octubre, vamos a hacer biografías sobre personajes más terroríficos. Ahora sí, que empiece la canción. 1, 2, 3, 4. Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, pasos, repasos. Para zapazos. Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo austríaco cerca de la frontera con Alemania. Sí, Adolf no era alemán, era austríaco de nacimiento. Su padre fue un oficial aduanero, pero Adolf no quería seguir sus pasos. Desde pequeño era bastante rebelde y flojo, nunca tuvo muy buenas calificaciones. Su padre era un hombre severo, que lo golpeaba cuando se portaba mal, pero su madre era bastante más condescendiente con su comportamiento. A los 8 años, Adolfito cantaba en el coro de la iglesia y su madre le decía que él era el niño más talentoso de aquel lugar. Este comportamiento se vería repetido a lo largo de su vida. Es verdad. Su hermano falleció de sarampión cuando él apenas tenía 11 años. Y aún así hay gente que se atreve a decir que las vacunas son malas. En fin, este acontecimiento lo marcó de por vida. Se dice que Adolf pasaba muchas horas junto a la tumba de su hermano que, desgraciadamente, estaba al frente de su casa. Luego, su padre también fallecería en 1903. Clara, su madre, le permitió abandonar la escuela a los 16 años para que Adolfín siga sus sueños de ser artista. Postuló a la Academia de Bellas Artes de Viena, Austria, y bueno, fue rechazado. Los cuadros que se le atribuyen no son nada especial, incluso con los años de práctica que tenía mucho después. Su madre falleció en 1907 de cáncer al seno, cuando Adolfo tenía 18 años. Esto lo devastó. Su madre era todo lo que le quedaba en el mundo y era la persona a la que más amaba. No, God, please, no, no! Aún así, Hitler nunca consiguió un trabajo, porque nunca lo buscó. Se mudó a Viena y vivió de la herencia que sus padres le habían dejado. Gastó todo el dinero en un año. Y por eso tuvo que vivir en refugios para personas sin hogar. Aún así, convenció a una tía para que le mande algún dinero para poder sobrevivir. En 1913 se fue a Múnich, Alemania, siguió pintando y vendiendo esas pinturas para sobrevivir, pero como te mencioné antes, no era muy bueno en esto. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, en Alemania se vivía un patriotismo increíble y Adolf se unió al ejército. Con la disciplina que le enseñaron, por fin puso su vida en orden. Su carisma lo hizo subir algunos rangos en el ejército, y como estaba seguro de que Alemania debió haber ganado la guerra, la gente lo escuchó cuando decía que la propaganda judía fue la razón por la que perdieron. True story. El Tratado de Versalles fue firmado en 1919 y toda Alemania sintió el descontento y la recesión económica. Básicamente, este tratado los culpaba de todo lo malo de la guerra y los obligaba a pagar por absolutamente todo. Bueno, sí. El nuevo gobierno alemán intentó generar puestos de trabajo, pero claro, sin dinero para pagar por esos trabajos, la idea era pésima. De hecho, la idea de generar trabajos desde el gobierno central de un país es bastante mala en su concepción. El siguiente error fue empezar a imprimir dinero.
Obviamente eso produce inflación, y aunque hace a todos millonarios, esos millones no valen nada. Los niños alemanes solían jugar con montones de billetes porque estos realmente no servían para comprar absolutamente nada. Nada, pero nada de nada. La pobreza aumentó, la falta de trabajo estaba presente, pero Adolf sí tenía trabajo. Adolf era un espía del gobierno, un informante que se encargaba de chequear que la gente común y corriente no esté metiéndose en problemas. En 1919 asistió a una reunión del Partido de Trabajadores de Alemania. Se supone que tenía que espiarlos, pero notó que estaba de acuerdo con todo lo que este grupo decía. El Partido de Trabajadores de Alemania luego sería conocido como el Partido Nacional Socialista de Trabajadores o los nazis. No te lo puedo creer. Adolfo se unió a sus filas y por su habilidad para hablar frente al público y el carisma que te mencionaba, rápidamente se hizo conocido al atraer más y más adeptos al partido. Para el 8 de noviembre de 1923, Hitler junto a otros 2000 miembros del Partido Nacional Socialista intentaron derrocar al gobierno, y bueno, fueron arrestados por traición. En su tiempo en prisión, Adolf empezó a escribir sobre su vida y sus ideas. Se supone que estaría en prisión por 5 años, pero solo estuvo ahí 9 meses y salió en libertad. Al salir, publicó su libro Mein Kampf o Mi lucha. El libro fue un éxito rotundo y Adolf se hizo millonario por las ventas. Y no solo eso, sino que los otros nazis también empezaron a generar ingresos y la gente empezó a ver al nazismo como el camino a seguir. Simpson, usted es diabólico. Por supuesto, el descontento social era una constante en toda Alemania y no parecía haber una salida pacífica a los problemas del país. De hecho, hubieron algunos intentos como el plan de Dawes, pero fueron apagados rápidamente por problemas económicos en Estados Unidos. Así que, entre el crecimiento del partido nazi y el descontento con el gobierno, el presidente Hindenburg no vio más salida que hacer que ambos, el gobierno y el partido nazi, trabajen juntos. Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933. 4 semanas después se incendió el Parlamento de Alemania y Hitler impulsó leyes que prohibieran la libertad de prensa y de expresión, aprovechando el pánico que se generó y que según él era causado por propaganda contraria al gobierno. Así que ya sabes, cuando alguien quiere cortar la libertad de expresión, cosas malas vienen en camino. En fin, para 1934, Hitler y sus seguidores, Heinrich Himmler y Hermann Göring, comenzaron con la noche de los cuchillos largos. Asesinaron a las cabezas de la República e hicieron que todos los demás partidos políticos fueran ilegales. La única opción que tenían los alemanes era ser nazis. Esto fue el comienzo del Tercer Reich o Tercer Reino, la idea de Hitler de un reino que durase 1000 años. Con él al mando. El plan de Adolf para mejorar la economía de Alemania era tomar el dinero de las personas que trabajaban duro en vez de ganárselo. Lo primero que hizo fue incrementar los sueldos en casi 11% y tomó todo el dinero público para comprar armamento. Por supuesto, para este fin necesitaba dinero y la gente más adinerada en Alemania eran los judíos. Hitler tomó todas sus posesiones para poder pagar todo lo que necesitaba para empezar a invadir. Además, se ordenó desaparecer a vagabundos y gitanos. Alemania había entregado el 13% de su territorio en el Tratado de Versalles, pero Adolf decidió ignorar tal cosa y recuperar el Lebensraum, o espacio para vivir. Espacio que obviamente sería ocupado por la raza aria, a quien él consideraba superior a las demás. Por supuesto, Adolf no odiaba a todos los judíos, le tenía gratitud por ejemplo al Dr. Eduard Bloch, quien había intentado curar el cáncer de seno de su madre. Bloch y su esposa fueron escoltados y puestos a salvo fuera de la frontera de Austria. Emil Maurice, su chofer, era mitad judío y aún así se le permitió entrar a la SS, la organización militar al servicio de Hitler. Adolf continuó siendo amigos y en 1936 firmó un tratado para unir fuerzas con Italia, que estaba bajo el mando de Benito Mussolini. Mientras tanto, Japón estaba invadiendo China para conquistar territorios, así que también se unió al eje.
Las tres naciones comenzaron un plan de dominación mundial. Los campos de concentración les daban esclavos para trabajar en lo que los nazis necesitaran, lo que redujo sus costos. El resultado, el Tercer Reich se hacía más fuerte cada día. Millones murieron, porque Adolf Hitler lo quiso así. Por supuesto, no haré un recuento de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eso definitivamente es una historia aparte y quisiera concentrarme solo en la vida de Adolf. Por eso, pasaremos ahora a hablar de sus mujeres. Muchísimas chicas. Sí, en plural. Hitler tenía una media hermana, Angela Raubal, a quien le dio trabajo como su ama de casa, ya siendo millonario por las ventas de su libro, Mein Kampf. Así que ella se mudó junto con sus hijos a la casa del Führer. Él se obsesionó con su sobrina de solo 17 años, ¡Puta, qué asco! Gilly Raubal. Se dice de esa época que ambos tenían una relación extrañamente cercana, y algunos historiadores incluso han dicho que Gilly era el amor de la vida de Adolf. ¡Ay, caramba! Cuando Gilly tenía 19 empezó un amorío secreto con el chofer de Hitler, Emil Maurice, de quien te hablé hace un momento. Uy, justo otra vez. Cuando se enteró, Hitler enfureció. Mandó a su hermana y a sus hijas a una casa fuera de la ciudad, pero como Gilly estudiaba medicina en Múnich, sugirió que ella se quedara a vivir sola con él. Le prohibió tener amigos y básicamente era una prisionera en el departamento. Para 1923, cuando Gilly tenía 23 años, quiso irse a Viena para tomar clases de canto. Adolf no la dejó. Ella le dijo que se había comprometido con un amigo de la escuela de medicina y estaba enamorada, y al día siguiente fue encontrada en su departamento, muerta, por una herida de bala en el pecho con el arma de Hitler en la mano. Los historiadores han hecho una lista de unas 8 mujeres con las que Adolf estuvo románticamente involucrado, pero solo su sobrina y luego Eva Braun son las más importantes. Adolf conoció a Eva Braun en el año de la muerte de Gilly. Eva tenía 17 y Adolf ya tenía unos 40. Serio, maduro, responsable. Pero ambos se gustaban mucho. Por la enorme diferencia de edad, él la contrató como su secretaria privada para mantener el chisme lejos de su relación. Durante mucho tiempo, no fue una relación oficial. Él quería seguir teniendo sexo casual con otras mujeres, no casarse con ella, pero Eva fue muy astuta. Tuvo un intento de suicidio en 1932, disparándose en el pecho. Ah, pero ¿por qué haría tal cosa?, dirás tú. Bueno, recuerda cómo murió Gilly, y esto llevó a Adolf a los recuerdos de su amada. Eva fue atendida de inmediato y por suerte para ella la bala no tocó ningún órgano vital. Si esto fue un plan, que en realidad parece que lo fue, funcionó a la perfección. Hitler fue a su cama con un ramo de rosas a decirle que la amaba. Aún así, su relación no era del todo oficial, y Eva intentó cometer suicidio otra vez, esta vez con pastillas para dormir, diciendo que si no oficializaban su enamoramiento, ella no iba a seguir viviendo. Adolf aceptó. Tras años de muerte, guerra y sangre, los aliados por fin vencieron. El 30 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker de Adolf Hitler. Él finalmente se casó con Eva, después de muchos años, pero solo si ella aceptaba un pacto de suicidio con él. Ella aceptó y se puso un vestido negro para la boda. Joseph Goebbels los casó. Su testamento especificaba que quería ser cremado junto a Eva. Para cuando los soviéticos llegaron, encontraron solo huesos y dientes. Como los restos podían pertenecer a cualquier persona, mucha gente pensó que Hitler había escapado. Incluso una teoría decía que se había escapado a Argentina. Todas estas teorías conspirativas fueron rechazadas cuando se encontró que los dientes que habían hallado los soviéticos sí correspondían al registro dental de Adolf. Y ese fue el final del Führer, un tipo que básicamente solo con su forma de hablar y su carisma llevó a Alemania a una guerra mundial. La idea de estudiar personajes como Hitler es para no repetir la historia,
Como habrás podido escuchar en este podcast, el engreimiento infinito de la madre de Adolf hacia su retoño, las ganas de él de no hacer nada, de culpar a otros por sus desgracias, no son buenos signos. Además de lo que te comenté también de prohibir la libertad de expresar ideas, todo esto son cosas que debemos evitar. Si te ha gustado esta biografía en forma de podcast, házmelo saber a través de mis redes sociales. Gracias por escucharme y por compartir esta información. Y hasta el próximo episodio.